8. La muchacha que vivía en el apartamento situado al otro lado del pasillo era Miriam Steinmetz. Una noche de primavera, en el último año de su estancia en la Escuela Superior de Ciencias, Mimi y él estaban echados sobre la espesa alfombra del cuarto de estar de los Steinmetz. Leían las columnas de anuncios de colocaciones para la temporada de verano en el New York Times. ¿No sería estupendo que pudiéramos encontrar empleo los dos en el mismo sitio?, preguntó Mimi. Claro. En realidad la idea le hacía estremecerse. Aquel verano sentía la necesidad de ir a algún sitio nuevo, pero, sobre todo, la de conocer nuevas gentes, de mirar caras que no le resultasen familiares. La cara de Mimi, aunque bonita y vivaz, le era sobradamente familiar. Los Steinmetz vivían en el apartamento 3D cuando los King habían ido a vivir al apartamento 3C. Ella ignoró ostentosamente a Michael hasta que, a los 16 años, aceptó una invitación para ingresar en la hermandad de Mu Sigma de la escuela superior. Ella era una muchacha iota phi, y las ventajas eran evidentes, así que le adoptó. Se invitaron mutuamente a los bailes organizados por sus respectivas hermandades y al cabo de algún tiempo se besuqueaban con una indiferencia casi asexual. Lo malo de sus relaciones con Mimi era que sabía de ella mucho más que de su hermana Ruth. La había visto con el pelo recién lavado y pegado a las sienes, con pomada por la cara para combatir el acné y con un pie sumergido con agua caliente para curar un dedo infectado. Nunca podrían ser Cleopatra y Marco Antonio. No quedaba entre ellos ni el más leve velo de misterio. «Este parece bueno», dijo ella. El anuncio ofrecía plazas de ayudantes de cocina en un hotel de Catskills. Él se hallaba más interesado en el anuncio que figuraba inmediatamente debajo. Era para ayudante de cocina en un lugar llamado Las Arenas, en las afueras de Falmouth, Massachusetts. «¿Contestamos los dos a este?», preguntó Mimi. «Sería divertido pasar el verano en los Catskills». «De acuerdo», dijo él. «Apunta el número del anuncio y yo me llevo el periódico a casa». Ella garrapateó las cifras en el bloc que había junto al teléfono. Luego se acercó a él y le besó levemente en la boca. «La película me ha encantado». La galantería le obligaba a tomar la iniciativa. Trató de besarla con tanto abandono como Clark Gable había besado a Claudette Colbert en la película que acababan de ver juntos. Luego, involuntariamente, sus manos empezaron a interesarse en el suéter. Ella no ofreció resistencia. Sus pechos parecían pequeños cojines que algún día se convertirían en cojines grandes. La escena en que cuelgan la manta entre ellos en el motel era estupenda, le dijo ella al oído. ¿Dormirías tú con un chico si estuvieses enamorada de él? Ella guardó silencio un momento. ¿Quieres decir realmente dormir con él o hacer el amor? Hacer el amor. Creo que sería una tontería. Desde luego que no, hasta que no estuviésemos prometidos para casarnos, y aún entonces, ¿por qué no esperar? 2 minutos después él entraba en su apartamento al otro lado del pasillo. Cuidando de no hacer ningún ruido innecesario que pudiera despertar a su familia, sacó papel y pluma y escribió una carta de solicitud de empleo a Las Arenas. Un coche esperaba en la estación de autobuses de Falmouth. El conductor era un hombrecillo canoso de cara hosca que dijo llamarse Jim Duckett. «Te esperábamos en el otro autobús», dijo acusadoramente. El Hotel Las Arenas se levantaba a la orilla del mar. Era una estructura blanca, grande, circundada de amplios porches que daban a bellas extensiones de césped y a una playa carente de blancas arenas. Había un barracón en la parte trasera de los terrenos del hotel para albergar al personal contratado. Duckett señaló un desvencijado catre de hierro. «El tuyo», dijo, y salió por la puerta sin decir adiós. El barracón estaba construido con planchas de madera sujetas con clavos y cubierta de papel alquitránado. El catre de Michael estaba en un rincón. El rincón estaba habitado también por una enorme tela de araña que contenía, como una iridiscente joya situada en su mismo centro, una araña negra de largas y peludas patas y motas azules y anaranjadas. Se le puso la carne de gallina.
Miró a su alrededor en busca de algo que le permitiese matar al monstruo, pero no vio nada que pareciera servir para ello. La araña no se movió. «Está bien», le dijo. «Mantente alejada de mí y yo haré lo mismo contigo». «¿Con quién estás hablando?» Michael se volvió en redondo y luego sonrió con aire avergonzado. El otro muchacho estaba de pie en el umbral de la puerta y le miraba con suspicacia. Era un joven rubio de pelo muy corto, con una piel tan intensamente curtida como la de Abe King. Iba vestido con zapatos de lona, pantalones ajustados y una camiseta que tenía impresa la palabra Yale en grandes letras azules. «Con la araña», dijo Michael. Le miró asombrado, pero Michael decidió que cuanto más le explicase, más ridículo parecería. El otro muchacho se presentó y le estrechó la mano con innecesaria fuerza. «Al Jenkins», dijo, «¿tienes algo de comer?» Michael tenía una barra de caramelo que había estado guardando, pero la dio por espíritu de comunidad. El muchacho se tendió sobre el colchón de Michael y mordió la mitad de la barra después de tirar la envoltura debajo del catre de Michael. «¿Estudias?», preguntó. «En otoño voy a empezar a ir a Columbia». «¿Cuánto tiempo llevas tú en Yale?» El otro echó hacia atrás la cabeza y soltó una risotada. «Diablos, no voy a Yale, voy a la Nordeste. Eso está en Boston». «¿Por qué llevas la camiseta de Yale?» «Para darme pisto, para ligar». «¿Ligar?» «Sí, hombre, para montármelo, echar un polvo, ponerme las botas». «Es la primera temporada que pasas en un lugar de veraneo». Michael confesó que así era. «Tienes mucho que aprender, amigo». Terminó la barra de caramelo, luego se incorporó de repente en la cama de Michael. «¿Estabas de verdad hablando con esa condenada araña?» Se levantaban a las 5:30 de la mañana. En el barracón eran 20. Los chicos y las chicas gruñían y maldecían al personal de la cocina por despertarles varias horas antes de tener que ir a trabajar. Después de las primeras mañanas, el personal de la cocina no se molestó en devolver las maldiciones. El cocinero era un hombre alto y enjuto llamado señor Busquet. Michael nunca oyó su nombre de pila ni se le ocurrió preguntar cuál era. El señor Busquet tenía un rostro alargado, de velados ojos e inmóviles rasgos, y pasaba el tiempo probando los guisos y dando de vez en cuando órdenes con tono monótono. La primera mañana fueron llevados a la cocina por el jefe de personal del hotel. Michael fue puesto a las órdenes de un coreano de edad indeterminada que le fue presentado como Bobby Lee. «Yo soy empleado de despensa», dijo. «Tú eres chico de despensa». Había 3 cestas de naranjas sobre una mesa. Bobby Lee le dio unas pinzas y un cuchillo. Abrió las cestas y cortó naranjas por la mitad hasta que llenó 3 grandes tinas. Descubrió con alivio que el exprimidor era automático. Apretó media naranja contra el cilindro giratorio hasta que no quedó dentro de la naranja nada más que piel blanca. Luego la tiró un cesto y cogió otra media naranja. Una hora después todavía estaba apretando naranjas contra el exprimidor. Tenía agarrotados los músculos del brazo y sus dedos estaban tan rígidos que se hallaba seguro de que iba a parecer como si su mano derecha estuviera dispuesta a agarrar el pecho de cualquier mujer lo suficientemente estúpida como para ponerse a su alcance. Cuando terminó con el zumo de naranja, tuvo que cortar melones y racimos de uvas, abrir latas de higos y llenar mesitas de servicio con zumo, frutas y trocitos de hielo. Cuando a las 7:30 llegaron los cocineros, Bob y él estaban cortando verduras para la ensalada del almuerzo. «Enseguida desayunamos», dijo Bobby. Como mientras trabajaba estaba frente a la puerta de la despensa, había podido ver a las camareras bullir de un lado a otro a través de las puertas oscilantes que separaban el comedor de la cocina. Las había de todas clases, desde feas hasta deslumbrantemente hermosas. Le agradaba mirar a una de ellas en particular. Tenía un cuerpo fuerte y bello que al andar se movía bajo el uniforme y espesos cabellos dorados recogidos en un moño que la hacían parecer salida de un anuncio de cerveza sueca. Bobby vio que la miraba y sonrió. «¿Comemos con las camareras?», preguntó Michael. «Ellas comen en el zoo». «¿En el zoo?». «Lo que llamamos comedor para la servidumbre.
Nosotros comemos aquí mismo, en la despensa. Advirtió la decepción de Michael y su sonrisa se ensanchó. Alégrate. La comida del zoo es para animales. Nosotros comemos lo mismo que los huéspedes. Demostró sus palabras unos minutos después. Michael desayunó higos y leche cuajada, huevos revueltos con salchichas, fresas azucaradas del tamaño de pelotas de tenis de mesa y 2 tazas de excelente café caliente. Volvió a ponerse al trabajo lleno de satisfacción. Bobby le miró aprobadoramente mientras partía rajas de pepinos. Trabajas bien, comes bien, eres un buen tipo. Él asintió modestamente. Aquella tarde se sentó en un taburete de piano alabeado por el agua de lluvia frente a la puerta del barracón. Estaba cansado y se sentía muy solo. En el interior alguien tocaba vacilantemente un banjo, alternando entre En lo alto de una nube de humo y Me paso toda la noche soñando contigo. Tocó 4 veces cada pieza. Michael observó la fusión de la servidumbre masculina y la femenina. Se les había prohibido mezclarse con huéspedes, pero él se dio cuenta inmediatamente de que la dirección no tenía por qué temer nada. La mayoría de los contratados parecían ser veteranos de veranos anteriores que habían vuelto a Cape Cod para reanudar relaciones amorosas en el punto en que habían quedado interrumpidas al final de las vacaciones anteriores. Él era un testigo envidioso de numerosos y sucesivas reuniones. El barracón estaba separado de la sección destinada a las mujeres por una arboleda de pinos, la cual cruzaban senderos que conducían al interior del bosque. Todos los encuentros seguían inevitablemente el mismo patrón. Chico y chica se reunían en la arboleda, charlaban unos minutos y luego se alejaban paseando por el sendero. No vio a la chica de las trenzas suecas. Tiene que haber alguien, pensó, que esté sin pareja. Estaba empezando a oscurecer cuando una muchacha salió del sendero andando en dirección a él. Era una morena alta y segura de sí misma que llevaba un jersey Wellesley. La primera y la última L de su Wellesley estaban como mínimo un palmo más cerca de él que el resto de las letras. «Hola», dijo, «soy Peggy Maxwell. Eres nuevo esta temporada, ¿no?» Él se presentó. «Te he visto hoy en la despensa», dijo ella. Se inclinó hacia adelante. Resultaba una mujer impresionante cuando se inclinaba. «¿Querrías hacerme un favor? La comida del zoo es espantosa. ¿Podrías traerme algo de la despensa mañana por la noche?» Se disponía él a brindarle sus servicios de abastecimiento para todo el verano, cuando el banjo, que sonaba en el interior del barracón, enmudeció y Al Jenkins apareció en la puerta. Llevaba un jersey con la insignia de Princeton. «¡Peggy!», gritó alegremente. «¡Ali!». Se echaron uno en brazos del otro, riendo y balanceándose mientras se sobaban. A los pocos segundos desaparecieron, cogidos de la mano, por uno de los senderos. Michael se les quedó mirando mientras quedaban ocultos por el follaje, preguntándose si Peggy Maxwell iba realmente a Wellesley o si el jersey no sería más que un cebo para ligar. Podía morirse de hambre, le tenía sin cuidado. Permaneció sentado en el taburete de piano hasta que anocheció. Luego entró en el barracón y encendió la desnuda bombilla. Michael tenía un libro en su cartera, las obras de Aristóteles. Lo sacó y se tendió sobre la cama. 2 moscas zumbaban en torno a un pedazo de chocolate que Al Jenkins había dejado en su colchón cuando se comía la única barra de caramelo. Michael las aplastó con el libro y echó los cadáveres en tela tejida por su amiga. Una pequeña polilla había caído en la red y yacía allí rígida, aprisionada mortalmente cerca de la araña. Escucha. Difícilmente se encuentran personas que desdeñan los placeres y se complacen en ellos menos de lo que deben, pues tal insensibilidad no es humana. Incluso los demás animales distinguen diferentes clases de alimentos y gustan de unos y no de otros. Y si existe alguno que no encuentre nada especialmente agradable o atractivo, tiene que ser algo completamente distinto de un hombre. Esta clase de persona no ha recibido un nombre porque es muy difícil de encontrar. Cuando hubo terminado el párrafo, las 2 moscas habían desaparecido
y la araña estaba de nuevo inmóvil. La polilla continuaba ilesa. «Escuchas bien, comes bien, eres un buen tipo», dijo. La araña no lo negó. Apagó la luz, se desnudó y se metió en la cama. Se quedaron los dos dormidos, la araña y él. Durante 3 semanas trabajó en la despensa, comió, durmió y se sintió solo. En cuanto Al Jenkins le vio leyendo Aristóteles, no pudo por menos de difundir la noticia de que Michael hablaba también a las arañas y al cabo de 5 días se vio estigmatizado como el tipo raro del hotel. Ello no le importaba en absoluto. No había uno solo entre todos aquellos cretinos con quien deseara mantener una conversación de 5 minutos. El nombre de la chica de trenzas era Ellen Trombridge. Lo descubrió tragándose su orgullo y preguntándoselo a Jenkins. «Ese bomboncito no es para ti, muchacho», dijo Jenkins. «Es una frígida de Radcliffe que no está disponible. Hazle caso a uno que sabe». Ella tenía libre los martes por la tarde. Obtuvo la información sobornando a Peggy Maxwell con una chuleta de cordero. Él tenía libre los jueves, pero Bobby Lee accedió al cambio de día libre sin la menor objeción. Aquella noche fue al barracón de las chicas, llamó a la puerta y preguntó por ella. Cuando salió, se le quedó mirando con el ceño ligeramente fruncido, formándole 2 pliegues en la frente. «Soy Mike King. Los dos tenemos libres la tarde de mañana, así que he pensado que podríamos ir juntos a un picnic». «No, gracias», dijo ella en tono tajante. Alguien se rió en el interior del barracón. «En la playa de la ciudad», dijo él. «Suele haber mucha gente, pero no está mal. No pienso salir con nadie este verano». «Oh, ¿estás segura?» «Estoy segura», contestó. «Gracias por invitarme». Se metió dentro. Mientras él empezaba a marcharse, salieron Peggy Maxwell y una pequeña pelirroja que se las daba de graciosa. «¿Quieres otra compañía distinta para mañana por la tarde?», preguntó Peggy. La otra chica soltó una risita, pero él estaba ya en guardia. Se lo había preguntado con demasiada dulzura. «No, gracias», dijo. «Iba a sugerirte la de Aristóteles o la de tu araña. ¿Es una araña hembra o se trata de unas relaciones homosexuales?» Las dos se echaron a reír a carcajadas. «Iros al infierno», dijo él. Giró sobre sus talones y echó a andar por el sendero. «Señor Kind», era la voz de Ellen Trombridge. Se detuvo y la esperó, pero no dijo nada cuando ella le alcanzó. «He cambiado de opinión», dijo ella. Él sabía que había oído las palabras cruzadas con Peggy. «Mira, no quiero que me hagas favores. Me gustaría salir mañana contigo. De veras». «Bueno, entonces, estupendo. Nos encontramos en la arboleda a las 3. Te recogeré en tu barracón». Ella asintió con la cabeza y sonrió. Luego se alejaron cada uno en direcciones opuestas. Bobby Lee le había preparado una generosa cesta de merienda y él la miró con temor mientras ella comía. «¿Tan mala es la comida del zoo?». «Peor», repuso, dejando de morder una pata de pollo. «¿Tan groseramente estoy comiendo?». «No, no, pareces solo hambrienta». Ella sonrió y volvió a comer. Michael se alegró de que se mantuviera absorta en lo que comía. Eso le daba una oportunidad de estudiarla. Estaba generosamente formada, su cuerpo era prieto y firme en un traje de baño de una pieza. Cuando terminó con la última migaja de comida, él miró sus gruesas trenzas rubias y se hizo a sí mismo una apuesta. «¿Svenska?», preguntó tocándole suavemente una de las trenzas. «¿Sí?». Ella pareció desconcertada, luego comprendió y se echó a reír. «No, germano-escocesa por parte de mi madre y anglo-yanqui por la de mi padre». Le examinó a él. «Tú eres judío». «Según los sociólogos, no podrías asegurarlo con solo mirarme. ¿Cómo lo has sabido? ¿Por mi nariz, por mi cara, por la forma de hablar?». Ella se encogió de hombros. «Simplemente lo he sabido». Ella tenía la piel muy blanca. «Te vas a quemar», le dijo él con inquietud. «Mi piel no está acostumbrada al sol. Cuando termino de trabajar, el sol ya se ha puesto». Sacó de su bolso un frasco de loción. «¿Quieres que te la ponga yo?». «No, gracias», respondió cortésmente. Tenía las uñas cortas y usaba esmalte incoloro.
Cuando se aplicó la loción en la parte interior de sus muslos, Michael sintió que se le cortaba la respiración. ¿Por qué me dijiste que no ibas a salir con chicos este verano? ¿Tienes novio? ¿Algún chico de Harvard? No, acabo de ingresar. Ni siquiera he empezado todavía en Radcliffe. Quiero decir que no hay nadie. Entonces, ¿por qué? Acepté 4 citas con 4 chicos diferentes la primera semana que estuve aquí. ¿Sabes lo que ocurrió cada vez que nos adentramos una docena de pasos en esos malditos bosques? Con 4 chicos que había conocido 5 minutos antes. Había dejado de aplicarse la loción, pero permaneció con la palma de su mano derecha suspendida a poca distancia de su pantorrilla izquierda, el cuerpo rígido y mirándole directamente a los ojos. Sus pupilas eran realmente verdes. Michael quiso apartar la vista, pero no había ningún otro sitio donde mirar. Ella bajó los ojos y se echó más loción en la palma de la mano. Tenía la cabeza baja, pero podía verle la rosada nuca. El sol calentaba mucho. La playa estaba llena de niños cuyos gritos sonaban con estrépito. No lejos de la orilla se oyó el zumbido de una motora, pero ellos se encontraban en una isla de silencio. La muchacha debía de haberse echado demasiada loción en la mano. Cuando volvió a frotarse la pantorrilla, produjo un sonido íntimo y acuoso sobre su carne. Él anhelaba poner su mano sobre ella en cualquier sitio solo para tocarla. Tenía piernas largas y esbeltas, pero muy musculosas. ¿Eres bailarina?, preguntó. De ballet, simple aficionada. Se puso las manos bajo las pantorrillas. No son horribles. Es el precio que una tiene que pagar. Sabes que no lo son. ¿Por qué cambiaste de opinión y has salido conmigo? Me di cuenta de que tú eras diferente. Las rodillas le temblaron y le invadió el deseo. No lo soy, dijo con vehemencia. Sorprendida, ella levantó la vista y luego se echó a reír a carcajadas. Por un momento, él se sintió avergonzado y furioso, pero la alegría de ella era contagiosa. Se sonrió aún contra su voluntad. Al poco rato reía con ella y la tensión desapareció llevándose consigo, desgraciadamente, la voluptuosidad. Digamos, dijo ella tratando de recobrar el aliento, que parecías bueno y solitario como yo, y pensé que no había peligro en venir contigo a esta desierta franja de playa. Se levantó y le alargó la mano que él cogió mientras se ponía en pie. Los dedos de ella eran fuertes, pero suaves y cálidos. Serpentearon por entre mantas de playa y cuerpos tendidos en la arena. Por el rabillo del ojo vieron a una gruesa mujer de piel morena entrar en el mar. Avanzó dentro del agua hasta que ésta tocó la parte inferior de sus bamboleantes senos. Ahuecando las manos, cogió un poco de agua y se la echó en la parte superior de su traje de baño. Cuando tuvo el pecho mojado, empezó a alzarse y descender, ya estirándose hacia arriba, ya sumergiéndose ligeramente, adentrándose cada vez más hasta que la inmensidad de su cuerpo desapareció y no quedó fuera del agua nada más que su redonda cabeza. Vamos a la orilla, dijo él, tenemos que hacer eso. Se alejaron lo suficiente para quedar ocultos a la vista de la gruesa señora e imitaron su actuación. La muchacha se echó agua incluso en el sostén de su traje de baño. Él procuró no sonreír. Era una cuestión seria y descubrieron muy divertida. Cuando no quedó sobre el océano nada más que sus 2 cabezas, se acercaron uno a otro hasta que sus bocas estuvieron a unos centímetros de distancia sobre la superficie del mar. Ella se había criado en una granja de pavos en Clinton, Massachusetts. Detestaba el pavo y cualquier otra clase de volatería. Y los huevos. Le encantaba la carne roja, y Utrillo, y Gershwin, y Paul Whitman, y Sibelius. Detestaba el whisky, le encantaba el buen jerez y el ballet, pero no era lo suficientemente buena como para ser profesional. Quería ir a Radcliffe y luego hacerse asistente social, esposa y madre por ese orden. Aunque el agua estaba tibia, los labios acabaron por ponérseles azulados. La gente empezó a abandonar la playa, pero ellos continuaron en el agua dejándose mecer por las olas. A veces tenían que moverse un poco para mantenerse en la profundidad que querían. Ella empezó a hacerle preguntas. ¿Dónde iba a estudiar? En Columbia.
en qué iba a licenciarse, en física, a qué se dedicaba su padre, a la fabricación de fajas. ¿Le gustaba Nueva York? Supongo. ¿Era un judío religioso? No lo sé. ¿Cómo era un servicio de sinagoga? Como un servicio de iglesia realizado en hebreo, quizá, pero no podía asegurarlo realmente porque nunca había visto un servicio de iglesia. ¿Qué significaba que algo fuese kosher? Santo Dios, dijo él, no necesitas estudiar para hacerte asistente social. Ya estás desarrollando una eficiente historia clínica étnica. Los ojos de ella se tornaron fríos. Te lo he dicho, todo lo que me has preguntado habría contestado a cualquiera de tus preguntas. Estúpido, lo has estropeado todo. Dio media vuelta para salir del agua, pero él la cogió del brazo y se excusó. Pregúntame lo que quieras, dijo. Se quedaron en el agua. Ella tenía los labios casi blancos y el rostro tostado por el sol. Tenía hermanos o hermanas. Una hermana menor, Ruth. ¿Cómo era Ruth? Como un grano en el culo. Estaba pasando el verano en Palestina. Era necesario que fuera tan vulgar. A veces sienta bien. ¿Dónde vivían? En Queens. ¿Tenía ascensor el apartamento? Sí. ¿Había montado alguna vez en él cuando era niño? Claro que no. Mi madre lo tiene cerrado con llave para que uno no se caiga y se mate. ¿Le gustaba la ópera? No. ¿Le gustaba el ballet? Nunca había visto ninguna función. ¿Quién era su escritor favorito? Stephen Crane. ¿Eran realmente atrevidas las chicas de Nueva York? Las que él había conocido, no. ¿Habías estado enamorado alguna vez? Nunca hasta ahora. No te la des de listo, dijo ella. No podría aguantarlo, lo digo en serio. No me las doy de listo. Tal vez se debió a la sorpresa, pero ella dejó de hacerle preguntas y por mutuo acuerdo salieron del agua. La playa estaba casi desierta. Se estaba poniendo el sol y el aire se había enfriado lo bastante como para ponerles carne de gallina en los brazos y en las piernas. Cuando echaron a correr en un intento de entrar en calor, los guijarros de la playa comenzaron un pequeño pogromo en las plantas de sus pies. Ella levantó una pierna y se mordió el labio mientras examinaba la magulladura producida por un guijarro. «Malditas piedrecillas», exclamó. «Prefiero 1000 veces la playa del hotel. Allí la arena parece seda». «Estás bromeando», dijo él. La playa del hotel estaba reservada a los huéspedes. Constantemente se les decía que si eran descubiertos utilizándola serían despedidos inmediatamente. Me baño allí de noche, cuando el hotel y el resto del mundo está dormido. Se estremeció ligeramente. ¿Puedo acompañarte alguna vez? Ella le miró y sonrió. ¿Crees que estoy loca? No me acercaría por nada a la playa del hotel. Cogió la toalla y empezó a secarse. Tenía la cara muy tostada por el sol. Dame tu loción, dijo él. Ella se sometió mientras él le extendía la loción sobre la frente, las mejillas y el cuello. Su carne era cálida y elástica y la frotó con las yemas de los dedos hasta mucho tiempo después de haber desaparecido la loción. Volvieron lentamente a las arenas y llegaron allí al anochecer. En la arboleda ella le dio la mano. Ha sido una tarde maravillosa, Mike. Puedo verte esta noche. Vamos al cine a la ciudad. Mañana tengo que madrugar. Entonces podemos dar solo un paseo. Esta noche no. Mañana por la noche. Nada de citas nocturnas, dijo ella con firmeza. Vaciló un momento. Estaré libre otra vez el martes que viene. Me encantará volver a la playa contigo. Es una cita. Se quedó mirando cómo se alejaba por el sendero hasta que ya no pudo verla. Tenía una forma de andar maravillosa. No podía esperar toda una semana. El miércoles le invitó a salir de nuevo y recibió una firme negativa. El jueves, cuando ella le respondió con un seco no, en el que había lágrimas además de ira, él se alejó enfurruñado como un chiquillo. Aquella noche no pudo dormir. Algo que ella había dicho 2 días antes acerca de bañarse en la playa del hotel cuando todo el mundo estaba dormido se le aferraba con insistencia a la imaginación. Trató de alejar el pensamiento recordando que ella había convertido la observación en una broma sin sentido, pero eso le obsesionó aún más. La broma no tenía sentido y Ellen no era chica que hablara por hablar. A eso de la 1 se levantó de la cama y se puso unos pantalones y unas zapatillas de lona. Salió del barracón
y bajó por el sendero que conducía por delante del hotel hacia la oscura playa. Al llegar a ésta, se descalzó y llevó las zapatillas en la mano. Ellen tenía razón, la arena era como seda. La noche era nublada pero cálida y húmeda. Si ella viene, pensó, será por el extremo de la playa lejos del hotel. Se dirigió a la caseta de salvavidas que había en aquella zona y se sentó detrás de ella en la suave arena. Las Arenas era un hotel familiar con escasa población nocturna. Brillaban todavía unas cuantas luces a través de las ventanas del hotel, pero mientras las miraba, fueron apagándose una a una como ojos que se cerraran para dormir. Se quedó escuchando el susurro de las aguas sobre la arena y preguntándose qué estaba haciendo allí. Sentía unos deseos locos de fumar un cigarrillo, pero no quería que nadie viese la luz de la cerilla o el fulgor de la brasa. Se durmió un par de veces solo para volver a despertarse con un sobresalto. Muy pronto dejó de sentir impaciencia. Era agradable estar allí, escarbando con los dedos de los pies en la sedosa arena. Se trataba de una noche en que también el aire era sedoso y sabía que el agua produciría la misma sensación. Pensó mucho, no en cosas concretas, sino en la vida, en sí mismo, en Nueva York, en Columbia, en su familia, el sexo, los libros que había leído y los cuadros que había visto, con una serenidad y un sosiego que resultaban tonificantes y agradables. Estaba muy oscuro. Tras largo tiempo de estar allí sentado, oyó un pequeño ruido en la orilla del agua y sintió miedo de que ella estuviese allí sin que él lo supiera. Se levantó y echó a andar hacia el lugar de donde provenía el ruido, y a punto estuvo de pisar 3 cangrejos. Se detuvo en seco, pero los animalitos se vieron más afectados por su presencia que él por la suya, y echaron a correr en la oscuridad. Ella surgió al borde del agua, a solo 3 o 4 metros de donde él estaba arrodillado, mirando alejarse a los cangrejos. La arena había ahogado sus pisadas, de modo que no la oyó hasta que hubo cruzado casi toda la playa. Temía llamarla por miedo a asustarla, y cuando se decidió era ya demasiado tarde. Oyó el sonido de una cremallera y luego un susurro de ropas. En un solo par de segundos percibió el murmullo de las ropas al caer sobre la arena y pudo ver la blanquecina mancha de su cuerpo. Oyó el raps de sus uñas sobre su piel mientras se rascaba. No podía ver dónde se estaba rascando, pero era un sonido intensamente personal, y comprendió que si Ellen lo descubría entonces, arrodillado en la playa, como un sucio fisgón, no volvería jamás a dirigirle la palabra. La muchacha penetró en el agua con un chapoteo semejante al producido por una roca al caer. Después, silencio. Era entonces cuando debería haberse marchado, tan rápida y silenciosamente como le fuera posible. Pero sintió miedo por ella. Ni siquiera los mejores nadadores se sumergen solos en el océano en medio de la noche. Pensó en los cangrejos, en la resaca e incluso en los tiburones que, según estaba informado, cada par de años atacan a los bañistas. Estaba a punto de llamarla cuando oyó su chapoteo y divisó su blancura al salir del agua. Sintiéndose culpable, aprovechó el sonido de una ola al romper para tenderse de bruces, la cara sobre los brazos y el estómago sobre la arena mientras el mar le subía por las piernas humedeciéndole el pantalón. Cuando levantó la mirada ya no podía verla. Debía de encontrarse no lejos de allí, dejando que la cálida brisa secara su cuerpo. Reinaba una completa oscuridad y un gran silencio solo turbado por el rumor del océano Atlántico. De pronto, ella se dio una palmada en la nalga. Luego la oyó correr y saltar, correr y saltar. Un par de veces se acercó peligrosamente al lugar en que él se hallaba tendido, una blanca figura que se alzaba y descendía en el aire como una gaviota traviesa. Aunque jamás había visto una representación de ballet en un escenario, sabía que ella estaba bailando al compás de una música que sonaba solo en su mente. Escuchó el acelerado jadeo de su respiración mientras saltaba y sintió deseos de poder accionar un conmutador que encendiera brillantes luces y le permitiera verla bailar, ver su rostro, su cuerpo, el temblor de sus pechos al saltar, el lugar en que ella se había dado la palmada y los lugares donde no lo había hecho.
pero no había ningún conmutador y ella no tardó en cansarse y cesó de saltar. Permaneció en pie un par de minutos más, respirando con fuerza. Luego recogió sus ropas y caminó desnuda hacia el lugar de donde había venido. Había una ducha abierta casi al borde de la playa, donde los huéspedes del hotel se quitaban la arena y el salitre. Oyó el silbido, semejante al de una serpiente, cuando ella se puso debajo y tiró de la cuerda. Luego, la noche quedó en silencio. Esperó un poco más para asegurarse de que ella se había marchado. Después volvió a la caseta de salvavidas y cogió sus zapatillas de lona. Cuando estuvo de vuelta en el barracón se quitó los pantalones y los colgó para que se secaran. A la luz de una cerilla vio que el reloj señalaba las 4:10. Se tendió en su litera y escuchó los ronquidos de demasiados varones durmiendo bajo el mismo techo. Le ardían los párpados, pero estaba desesperadamente despierto. Santo Dios, pensó, estoy enamorado de una gentil, de una chique. 9. El martes siguiente amaneció lloviendo. Al despertarse por la mañana, escuchó con una especie de fatalista resignación el tamborileo de la lluvia sobre el alquitranado techo. No había intentado ver a su palomita rubia, a su desnuda amazona, a su bailarina de la noche, a su Helen, desde que estuvo espiándola en la playa. En lugar de ello, había estado soñando en cómo sería la tarde del martes, y ahora lo sabía, lluviosa. Bobby Lee se le quedó mirando cuando le preguntó si podría prepararle una merienda de picnic. ¿A dónde vas a ir hoy de picnic? Tal vez escampe. No escampará. Pero le preparó la merienda. Al mediodía la lluvia había cambiado. Se había vuelto más fina y suave, pero seguía cayendo con descorazonadora regularidad y el firmamento presentaba una uniforme y oscura tonalidad gris. Había pensado pasar a recogerla a las 2, pero no parecía tener objeto, no había ningún sitio a donde llevarla. Al diablo con ello, le dijo a la araña y cogió el libro de Aristóteles. Reinaba un gran silencio en el barracón. Estaban solamente la araña, él y Jim Duckett, el viejo conductor, que se hallaba tendido en su litera cerca de la puerta hojeando una revista femenina. Duckett estaba libre de servicio, y cuando a eso de las 3 sonaron unos golpecitos en la puerta, se levantó de un salto y fue a abrir. Un segundo después volvía a dejarse caer en la litera. «Es para ti», dijo. Ella llevaba un impermeable rojo, sombrero del mismo material y zapatos de goma. Sus mejillas estaban humedecidas por la lluvia y diminutas gotas colgaban de sus cejas y sus pestañas. «He estado esperando y esperando», dijo. «La playa estará muy mojada». Se sentía un poco azorado, pero muy contento de que ella hubiera ido a buscarle. «Podríamos ir a dar un paseo. ¿Tienes impermeable?» Él asintió. «Póntelo». Lo hizo y cogió la merienda al salir. Caminaron juntos en silencio. «¿Estás enfadado?», dijo Helen. «No». Torcieron por un sendero que atravesaba la arboleda en dirección al bosque. Sin poder contenerse, Michael dijo: «¿No tienes miedo?» «¿De qué?» «El venir aquí sola, conmigo». Ella le miró tristemente. «No te enfades. Trata de comprender cómo son las cosas». Se detuvieron en medio del sendero. El agua de las ramas les goteaba sobre la cabeza. «Voy a besarte», dijo él. «Quiero que lo hagas». Resultaba extraño. Ella tenía la cara mojada y ligeramente fría, y la carne firme y con olor a limpio cuando él le aplicó la boca sobre la mejilla. La boca de ella era blanda y estaba ligeramente abierta. La muchacha le devolvió el beso. «Tal vez esté enamorado», dijo él. Era la primera vez que decía aquello a una chica. «¿No estás seguro?» «No, pero me asusta un poco. Nunca he sentido eso antes. Ni siquiera te conozco». «Lo sé, a mí me pasa lo mismo». Ellen puso la mano en la de él como si le estuviera dando algo, y Michael la retuvo aún en lugares en donde el sendero se estrechaba tanto que tenían que andar en fila india. Llegaron hasta un enorme pino cuyas ramas formaban una especie de techo. Había bajo él una espesa alfombra de agujas secas y se sentaron allí a comer la merienda. Hablaron muy poco.
Después de merendar, ella se tendió sobre las agujas de pino y cerró los ojos. Me gustaría apoyar la cabeza en tu regazo. Ellen se desabrochó el impermeable. Llevaba pantalones cortos y un jersey. Él apoyó cuidadosamente la cabeza. ¿Pesa demasiado? No. Empezó a acariciarle el pelo. Su regazo era cálido y mullido. Cuando él volvió la cabeza, su mejilla se apoyó en la increíble piel de su muslo. ¿No tienes frío?, preguntó él sintiéndose culpable. Ellen retiró la mano de su cabeza y le tapó suavemente la boca. Tenía un gusto ligeramente salobre. Durante toda la mañana siguiente, mientras hacía zumo y cortaba frutas y verduras, estuvo sentado de cara a las puertas oscilantes para poder verla. La primera vez que ella cruzó las puertas le dirigió una sonrisa. Después ya no tuvo tiempo de fijarse en él. Las camareras trabajaban frenéticamente como esclavas, patinando prácticamente a través de las puertas con su pedido. Luego, con la bandeja sostenida sobre las puntas de los dedos por encima de la cabeza, utilizaban sus caderas como arietes para abrir las puertas en el otro sentido y salían patinando de nuevo. Ellen entraba de vez en cuando en la despensa y mientras cogía ensaladas o uvas, Michael se las arreglaba para decirle unas palabras. «Esta noche no puedo», respondió ella. «Voy a acostarme después de cenar». Volvió a marcharse, dejándole como un puchero sobre el fuego. Se sintió hervir. «¿Qué diablos es esto?», pensó. «Ayer estábamos hablando de amor y hoy se preocupa de dormir». La siguiente vez que Ellen se acercó estaba enfurruñado. Ella se inclinó sobre él mientras cortaba limones. Tenía bajo la barbilla un suave repliegue que parecía ser el último de su vestigio de niñez. «Voy a acostarme temprano para poder levantarme antes de amanecer e ir a bañarme en la playa del hotel. ¿Quieres venir?» Sus ojos estaban excitados con el secreto. Se la habría comido. «Supongo que sí», dijo. Un insecto le zumbaba en el oído y por mucho que moviera la cabeza no se marchaba. Abrió los ojos. El barracón estaba a oscuras. Introdujo la mano bajo la almohada. El despertador estaba envuelto en 2 camisetas y una toalla, y su zumbido había quedado amortiguado, pero después de silenciarlo se quedó escuchando para observar si había despertado a alguien más. Solo se oían ruidos de durmientes. Se deslizó fuera de la cama. Había colgado su traje de baño sobre la cabecera de su catre, lo encontró en la oscuridad y lo sacó afuera antes de ponérselo. Todo estaba en silencio. Ellen estaba esperándole en la arboleda. Se cogieron de las manos y echaron a correr hacia la playa. «No grites ni chapotees demasiado», le dijo ella en un contenido susurro. Entraron como ladrones, haciendo del océano Atlántico su piscina particular, no permitida a nadie más. Nadaron uno al lado del otro. Luego él se volvió boca arriba y ella hizo lo mismo y se quedaron flotando, cogidos de las manos y mirando al oscuro firmamento y a la luna menguante que sólo tenía ya 1 hora de vida. Cuando salieron del agua se abrazaron, estremeciéndose bajo la brisa. Él empezó a hurgarle con los dedos en la cabeza. «¿Qué estás haciendo?» «Soltándote el pelo». Había un número increíble de horquillas y alfileres. Algunos cayeron en la arena. «Cuestan dinero», dijo Ellen. Michael no respondió. Después de hurgar en ellas, las trenzas de Ellen quedaron libres. Ella sacudió la cabeza y se desparramaron en una rubia melena que le llegaba más abajo de los hombros. Él agarró 2 puñados de espeso cabello mientras la besaba. Luego soltó el pelo. Cuando la tocó con las manos, ella apartó la boca. «No hagas eso», dijo y le sujetó la mano. «¿Quién lo va a decir primero?» «¿Decir qué?» «Te quiero». Ellen dejó caer las manos a los costados, pero solo momentáneamente. Y así fueron pasando los días. Michael hacía montañas de ensaladas de frutas y océanos de zumo. Después de cenar, daban un paseo por el bosque. Luego se iban temprano a la cama para despertarse mientras el mundo entero dormía aún y nadar, besarse, acariciarse y atormentarse mutuamente con un deseo recíproco, pero al que Ellen se resistía con firmeza. En sus días de permiso visitaron Cape Cod. Un martes
Hicieron a pie todo el camino hasta el canal y vuelta, terminando el último tramo de su viaje a bordo de un carro tirado por un caballo, propiedad de un buhonero portugués bajo una fuerte lluvia. Los dos iban acurrucados uno contra otro. Michael tenía la mano entre los cálidos muslos de Ellen, bajo una lona que olía a estiércol húmedo y a colonia que ella usaba. No pasaron inadvertidos. Una noche, mientras se cambiaba de pantalones, Al Jenkins se puso a charlar junto a la litera de Michael. «Hola, hombre araña. ¿Estás liado de veras con esa carambano de Radcliffe?» Michael se limitó a mirarlo. «Bueno», prosiguió el otro, «¿cómo está?» Uno de los chicos le dio a otro un codazo. Michael se sintió tenso y alerta. No había pegado a otro ser humano desde que era niño, pero ahora sabía para qué se había estado reservando. Se abrochó los pantalones y dio la vuelta alrededor de la litera. «Di una palabra más y...» amenazó. Jenkins había empezado a dejarse bigotes. Michael sabía que le pegaría allí en el leve vello que tenía entre la nariz y los sonrientes labios, pero Jenkins le defraudó. «Bueno», dijo alejándose, «la gente se está volviendo muy sensible por aquí». Se oyó un abucheo de los demás muchachos, pero no había duda ninguna de que no era a Michael a quien abucheaban. Debería haberse sentido de buen talante, pero un par de minutos después se encontró caminando en dirección a la ciudad con un humor de 1000 demonios. Este no se había disipado cuando llegó a la farmacia. Detrás del mostrador había una muchacha delgada y granujienta y un hombre de pelo gris. «¿Qué desea?», preguntó la muchacha. «Deje que me atienda el patrón». Ella asintió fríamente y se alejó. 3 o una docena, le preguntó calmosamente el hombre. Faltaban todavía 3 semanas para que terminara la temporada. 1 docena, dijo. Aquella noche, al reunirse con Ellen, llevaba una pequeña cartera azul de cremallera. «¿Piensas escaparte de casa?» Michael le dio la vuelta para que oyera el gorgoteo. «Jerez, cariño, para ti y para mí después del baño. Eres estupendo». Nadaron un rato y permanecieron en el agua mientras se besaban y se acariciaban mutuamente, murmurándose su amor. Luego regresaron a la playa. Michael había contado con emplear el vino, pero se encontró quitándole el traje de baño sin que ella opusiera resistencia y sin que hubiera sido abierta la cremallera de la cartera. «No, Michael, no», dijo ella como en sueños, mientras el bañador se deslizaba a lo largo de sus caderas. «Por favor», susurró él, «por favor». La mano de Ellen retuvo la suya. Los dedos de ella eran firmes. La besó y las puntas de sus pechos le rozaron la piel. «Oh, Dios mío», dijo él. Cogió uno de sus pechos suave y cálido. «Solo desnudarnos», añadió, «nada más. Solo quiero estar desnudo contigo». «No me lo pidas», dijo ella. Michael empezó a enfurecerse. «¿De qué crees que estoy hecho?», exclamó. «Si realmente me quisieses, no te atrevas a poner esa clase de precio sobre nosotros». Pero estaba haciendo algo con las manos en las caderas y el traje de baño cayó sobre la arena en torno a sus pies. Con dedos torpes él se quitó el pantalón. Cayeron juntos sobre la suave arena. En la oscuridad, el cuerpo de Ellen estaba lleno de pequeñas sorpresas. Sus nalgas encajaban, suaves y firmes, en las manos de Michael. Eran mucho más pequeñas de lo que él había imaginado. Ella las flexionó y él jadeó junto a su boca. No podía hablar. Alargó la mano para tocarla, pero ella le contuvo. «Ahora no, por favor, ahora no». Michael no podía creerlo. Sintió deseos de gritar, deseos de descargarle un puñetazo en la boca y violarla. Le hundió los dedos en los hombros. «¿Ahora no? Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo, por los clavos de Cristo?» «Mañana por la noche». «¿Qué tiene de diferente mañana? Trata de comprender, por favor». Michael le sacudió ligeramente los hombros. «¿Qué infiernos hay que comprender?» «No sé nada acerca del sexo, casi nada». Su voz era tan baja que él apenas podía entender lo que decía. Sentía bajo sus manos un estremecimiento que le hacía desear estrecharla contra sí hasta que desapareciese, y se sintió avergonzado y extrañamente temeroso. Atrajo la cara de ella hacia su hombro. «De veras, Ellen».
Quiero que me lo expliques todo, todo. ¿Cómo será exactamente? No dejes nada. Quiero pensar y pensar en ello desde ahora hasta mañana sin parar. Entonces estaré dispuesta. Él gimió. Helen, dímelo, dijo ella, por favor. Quedaron tendidos juntos en la oscuridad, desnudos, ella con los labios sobre el hombro de Michael y éste moviendo la mano en pequeños círculos en el hermoso hueco del final de la espalda de ella, que era el lugar menos inflamatorio que pudo encontrar. Cerró los ojos y empezó a hablar. Habló durante largo tiempo. Cuando terminó, continuaron tendidos, sin moverse, un par de minutos. Luego, ella le besó en la mejilla, recogió su traje de baño y echó a correr. Michael continuó echado sobre la arena hasta mucho después de haber cesado el silbido de la ducha. Luego sacó la botella de vino de la cartera, la abrió y se acercó al agua. El jerez sabía a corcho. Quiso decir una brocha, pero sospechó que sería sacrílego. La cálida marea alcanzó sus desprotegidos genitales y le hizo sentirse muy pagano. Bebió un largo rato de la botella y luego vertió un poco en el mar, una libación. Ella había tenido razón. Pensar en lo que iba a suceder aquella noche era una tortura, pero era un dolor de la más placentera variedad. Vivía en un estado de éxtasis mientras esperaba el momento en que la divisara desde la despensa. ¿Se habría sentido Helen disgustada por su pequeña conferencia? ¿Habría contribuido a aumentar sus lágrimas? En cuanto la vio, comprendió que todo marchaba bien. Ella llegó apresuradamente en busca de una bandeja de zumo de naranja y le miró. Su mirada era cálida y suave, y sus labios le obsequiaron con una pequeña y secreta sonrisa antes de que se marchara con el zumo. De pronto él se dio cuenta de que había sangre sobre el aguacate que estaba cortando. Los minutos siguientes fueron de cierta confusión. El corte estaba en la parte carnosa del dedo índice de su mano izquierda. Apenas le dolía, pero se sentía débil a la vista de la sangre, incluso aunque fuera de otra persona. Notó que se estaba poniendo pálido. «Voy a curarte», dijo Bobby Lee. Colocó la mano de Michael debajo del grifo, vertió un poco de agua oxigenada en una taza y metió en ella la mano hasta que se formó sobre el corte una espuma de pequeñas burbujas. Sonó el teléfono de la cocina. Un segundo después, el señor Busquet asomó la cabeza por la puerta. «¿Qué diablos?», exclamó el cocinero al ver la herida. «Un cortecito de nada, limpio como el culito de un bebé. Ahora se lo vendo», dijo Bobby Lee. «Le llaman al teléfono, señor King. Conferencia», dijo cortésmente el señor Busquet. En aquella época de su vida, una conferencia telefónica significaba sin duda alguna que algo muy importante ocurría. Dio un salto y se dirigió presurosamente hacia el teléfono que colgaba en la pared de blancos azulejos, dejando a su paso una estela de gotas de sangre. Bobby Lee iba en pos de él diciendo cosas que Michael no entendía, probablemente juramentos coreanos. «Diga, Michael, ¿quién es?» «Michael, soy papá». Bobby Lee le puso una palangana bajo la mano y se marchó. «¿Qué ocurre?», preguntó Michael. «¿Cómo estás, Michael?» «Muy bien. ¿Pasa algo malo?» «Quisiéramos que vinieras a casa». «¿Por qué?» «Michael, creo que vas a ser necesario aquí». Apretó con fuerza el aparato y miró al micrófono. «Escucha, papá, dime, ¿qué diablos pasa?» «Es tu abuelo. Se ha roto la cadera. Se cayó en el asilo». «¿En qué hospital está?» «Está en la enfermería del asilo. Allí hay de todo, incluso sala de operaciones. He llamado a un buen especialista, le ha puesto un pasador, una especie de clavo para sujetar el hueso». Bobby Lee había vuelto a su lado con un frasco de yodo y vendas. «Bueno, es una desgracia, pero no parece demasiado grave». Sabía que Abe no le habría puesto una conferencia telefónica si la situación no fuese grave, pero se sentía dominado por un gigantesco egoísmo. «No puedo ir hoy, pero puedo coger el primer autobús que salga mañana». «Hoy», dijo con voz fuerte su padre. «No hay autobuses», respondió. Hasta pasado algún tiempo no se sintió culpable y avergonzado. «Alquila un coche o algo. Te está llamando constantemente». «Se encuentra muy mal, dime la verdad». Bobby Lee sostuvo la palangana bajo su mano y le echó yodo en la herida.
Tiene pulmonía de estar tanto tiempo tendido de espaldas. Son ya 87 años lo que tiene. A esa edad los pulmones se llenan de líquido. Sintió el agudo resquemor del remordimiento y el punzante dolor del yodo casi en el mismo instante y expulsó el aliento con un sibilante sonido que su padre oyó en Nueva York. Unos ruidos extraños le contestaron en el auricular y enseguida se dio cuenta de que se trataba de un sonido que nunca hasta entonces había oído. Los roncos y ásperos gruñidos eran producidos por Abe King al llorar. 10. Caía la noche sobre el barrio de Brooklyn cuando bajó del taxi y subió corriendo las escaleras del asilo Hijos de David para ancianos y huérfanos. Una enfermera le llevó sobre el brillante linóleo pardo hasta la enfermería, donde, en una pequeña habitación individual, su padre se hallaba sentado en una silla al lado de la cama. La persiana estaba echada ante la ventana y sólo una pequeña luz disipaba la oscuridad de la habitación. Una tienda de oxígeno cubría la mitad anterior de la cama. A través de sus ventanillas de transparente plástico pudo ver el ensombrecido rostro y la blanca barba de su Zaide. Su padre levantó la mirada hacia él. No, Michael. Abe estaba sin afeitar y tenía los ojos enrojecidos, pero parecía conservar un perfecto dominio de sí mismo. Lo siento, papá. Sentirlo. Todos lo sentimos, suspiró con fuerza. La vida es un helem, un sueño. Antes de que te des cuenta ha terminado. ¿Cómo está? Se está muriendo. La voz de Abe tenía su intensidad normal y las palabras cayeron sobre ellos como los mazazos del destino, haciendo que Michael sintiera miedo de mirar a la figura tendida en la cama. Te va a oír, susurró. No oye nada y no se da cuenta de nada. Su padre dijo esto con tono de resentimiento y un extraño fulgor en sus inflamados ojos. Michael se acercó a la cama y apoyó la cara en la ventanilla de celuloide. Su Zaide, su abuelo, tenía las mejillas hundidas y largos pelos le asomaban por las aletas de la nariz. Sus ojos miraban sin ver, sus labios estaban secos y agrietados. Se estaban moviendo, pero Michael no pudo descifrar lo que decían. Está intentando decirnos algo. La cabeza de su padre hizo un fatigado movimiento negativo. Balbucea y desvaría. A veces cree que es un niño. A veces habla a personas de las que yo nunca he tenido noticia. La mayor parte del tiempo duerme. Cada vez va durmiendo más. Ayer te llamaba mucho, dijo Abe al cabo de unos momentos. A mí no me llamaba en absoluto. Estaban pensando en esto cuando volvió su madre de cenar con un tamborileo de tacones altos. ¿Ha cenado?, preguntó a Michael mientras le besaba. Hay un buen establecimiento en la manzana de al lado. Ven, te acompañaré. Hacen una sopa excelente. He cenado, mintió, hace un momento. Hablaron brevemente, pero no había nada que decir, nada que se comparara con el anciano tendido en la cama. Había otra silla cerca de la ventana. Su madre se sentó en ella, y él permaneció de pie, apoyándose ya en una pierna, ya en la otra. Su padre empezó a chascar los nudillos. Primero una mano. Pop, 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 pop. Luego la otra. Pop, pop, pop. El pulgar de Abe se resistía a crujir. Forcejeó denodadamente con él. Oh, Abe, dijo la madre de Michael con un estremecimiento. Miró las manos de su hijo y contuvo el aliento al reparar por primera vez en el vendado dedo. ¿Qué te has hecho? No es nada, un pequeño corte. Pero ella insistió en verlo. Luego se deshizo en exclamaciones de inquietud hasta que él la acompañó con sumisa obediencia a lo largo del corredor hacia el despacho de un tal Benjamin South, un hombre de edad madura con una incipiente calva y un bigote al estilo inglés que, tendido en mangas de camisa en un sofá, estaba leyendo un manoseado ejemplar de Squire. El doctor se incorporó con aire cansado después que Dorothy le hubo explicado el motivo de su visita
echó una mirada indiferente al dedo de Michael y luego le puso 2 puntos de sutura en la carne. Para entonces el dolor que sentía se había amortiguado mucho, pero con los puntos revivió. El doctor miró con nostalgia el número de Squire mientras Dorothy le hacía preguntas, primero en relación a Michael y luego en relación a su abuelo. Aplicaciones de sal para Michael, dijo. No podía determinar cuánto tiempo viviría aún el señor Ripkin. Es un anciano muy fuerte. Les he visto aguantar mucho. Cuando regresaron, su padre se había quedado dormido con la boca abierta y la cara cenicienta. Una hora después, Michael convenció a su madre de que cogiera un taxi para ir a casa, diciéndole que él quería quedarse y que necesitaba su silla. Ella se marchó a las 10:30. Michael acercó la silla al lado del anciano y permaneció sentado en ella mirándole. El dedo le palpitaba dolorosamente a intervalos regulares. Su padre roncaba, el oxígeno silbaba suavemente en la tienda y el líquido burbujeaba en los pulmones de su Zaide, ahogándole con infinita lentitud. A medianoche se quedó dormido y fue despertado por una débil vocecilla que pronunciaba su nombre en yiddish. Michele, Michele, y de nuevo, Michele. Sabía quizá que estaba llamando al pequeño Michele Ripkin, y más dormido que despierto, se dio cuenta de que él era Michael Kind, y que no podía contestar. Finalmente se incorporó con un respingo, se inclinó hacia adelante y miró a través de la ventanilla de celuloide. Zaide, dijo Michael. Los ojos de Isaac rodaron violentamente. Se morirá, pensó Michael, estando solo yo para cuidarle. Pensó en despertar a su padre o en ir a buscar al médico, pero en vez de hacerlo, tiró de la cremallera que había en una esquina de la tienda de oxígeno y la abrió. Introdujo la cabeza y los hombros y cogió la mano de su abuelo. Era suave y cálida, pero ligera y reseca como papel de arroz. Hola, Zaide. Michele, murmuró él. Ich starb. Tenía los ojos velados. Estaba diciendo que sabía que iba a morir. ¿Qué habría oído de las conversaciones anteriores? Michael se sintió irritado contra su padre, que continuaba roncando, reprochándose a sí mismo el haber inventado la certidumbre de que el anciano estaba ya muerto, un cadáver sin oídos que podía escuchar las palabras de los vivos. Detrás de la película que velaba los ojos de Isaac había algo, un destello, una luz. ¿Qué era? Y entonces comprendió sin lugar a dudas lo que era. Miedo. Su abuelo tenía miedo. A pesar de toda una vida transcurrida en la búsqueda de Dios, ahora que se encontraba en el límite, estaba lleno de terror. Michael apretó con fuerza la mano de su abuelo hasta que notó sus huesos frágiles como espinas de pescado y aflojó la presión por miedo a que se quebraran. Zaide, no tengas miedo, dijo en yiddish. Estoy aquí, contigo. Nunca te dejaré. Los ojos estaban ya cerrados. Su boca se movía como la de un niño. Nunca te dejaré, dijo Michael. Mientras repetía las palabras, comprendió que nunca podría borrar los largos años en que el anciano había paseado de un lado a otro de los corredores cubiertos de brillante linóleo pardo, teniendo la botella de whisky como única compañía y consuelo. Michael sostuvo su mano, mientras él deliraba, hablando a algunas de las personas que había dejado huella en su recuerdo al cruzarse en su vida. A veces sollozaba. El muchacho dejó que las arrugadas mejillas del abuelo se empaparan de lágrimas. Le daba la impresión de que enjugarlas sería invadir su intimidad. Estaba reviviendo la discusión con Dorothy que había dado lugar a que se marchara de la casa. Desvarió acerca de la hermana de Michael, Ruth, y de un pequeño llamado Joey Morello. De pronto retorció con fuerza los dedos de su nieto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y se le quedaron mirando. «Ten hijos, Michele», dijo. «Muchos hijos, Yiddish». Cerró los ojos y durante unos 5 minutos pareció dormir plácidamente. La respiración era sosegada y tenía coloreadas las mejillas. Luego,
Abrió de par en par los ojos y casi se salió de la cama en un ataque de furor. Trató de gritar, pero no tenía fuerzas. En vez de ello, sus palabras sonaron como un apagado murmullo. «No una shikshe», dijo, «no una shikshe». Sus dedos se clavaron como garras en las manos de Michael. Se cerraron sus párpados y su cara se retorció en una mueca casi cómica. Luego, la sangre huyó de sus mejillas, que adquirieron una tonalidad grisácea bajo la transparente piel. Cayó hacia atrás pesadamente, sin respirar ya. Michael soltó sus dedos uno a uno de la mano de Zuzaide y sacó la cabeza de la tienda de oxígeno. Se quedó en pie en medio de la habitación, temblando y frotándose el dedo vendado. Luego se acercó al lugar en donde su padre roncaba con la cabeza apoyada contra la pared. En su sueño parecía completamente desvalido. Por primera vez Michael se dio cuenta de cómo se parecía Abe a Zuzaide, con su nariz que se iba haciendo más ganchuda a medida que envejecía y las entradas en las sienes que dejaban ya al descubierto el calvo cráneo. El rastrojo que cubría su cara era más blanco que gris. Si no se afeitaba durante la semana de Shiva, tendría una verdadera barba. Alargó la mano y tocó el hombro de su padre. Nota: Shiva, 7 días de luto que siguen a la muerte de alguien. Fin de nota. 11. El funeral se celebró en la capilla del asilo Hijos de David, con un panegírico pronunciado por un anciano y asmático rabino ortodoxo y un largo viaje en limusina hasta el abarrotado cementerio de Long Island. Acudieron muchos de los ancianos del asilo. Por el camino, sentado entre su padre y su madre en el coche alquilado que olía a coronas de flores, Michael contempló los barrios que atravesaban y se preguntó cuántas veces habría recorrido su abuelo aquel camino para dar el último adiós a sus amigos. Isaac fue enterrado en la sencilla caja de madera del judío devoto, juntamente con un libro de oraciones nuevas de marfileñas pastas y un puñado de tierra de Eres y Israel, la tierra prometida. Michael le habría enterrado con el viejo y manoseado sidur o libro de oraciones, con el que había rezado durante tantos años, y habría incluido una bolsa de jengibre azucarado y una botella de whisky. Cuando el rabino echó la primera paletada de tierra, las piedras resonaron sobre la tapa del ataúd y su padre sintió doblársele las rodillas. Él y su madre tuvieron que sostener a Abe mientras el rabino cortaba la negra cinta que llevaba prendida en la solapa. Recitó el Kadish entre agitados sollozos mientras Dorothy volvía la cabeza y lloraba como una niña. Observaron los 7 días de Shiva en el apartamento. La segunda noche de luto regresó de Palestina su hermana Ruth. No le habían telegrafiado. Ella miró los cubiertos espejos y sufrió un ataque de nervios que provocó de nuevo el llanto de sus padres. Pero, gradualmente, las cosas se fueron calmando. Siempre había demasiada gente y demasiada comida en el apartamento. Todos los días les llevaban obsequios de comida y todos los días había que tirar gran cantidad de alimentos del día anterior. La mayoría de los verdaderos amigos del Zaide habían muerto. Las personas que visitaban a los King eran sus amigos, sus vecinos y los clientes y empleados de Abe. Llevaban pasteles, frutas, entremeses fríos, filetes de hígado, nueces y confites. Mimi Steinmetz acudió también y estrechó la mano de Michael, mientras su padre decía al de éste que contratara el cuidado perpetuo de la tumba, porque así no tenía que preocuparse de los detalles todos los años y podía olvidarse del asunto. Michael pensó mucho en las cosas que había dicho su abuelo antes de morir. Sabía que eran la clase de cosas que podría haberse esperado que dijera el Zaire y que su consejo no tenía nada que ver con Ellen. Pero se sentía afectado por el hecho de que Isaac hubiera fallecido lleno de miedo a la muerte y a los gentiles, aun cuando el primero era inevitable y el segundo ya no volvería a acosarle más. Trató de decirse a sí mismo que el Zaide era un anciano perteneciente a un mundo que ya no existía. La quinta noche,
mientras sus padres y sus visitantes se hallaban sentados en el cuarto de estar escuchando la descripción que Ruth hacía de la recogida de naranjas en Rehoboth, entró en la cocina y descolgó el teléfono. Marcó el número de la central, sonó 2 veces el zumbido de la línea y se oyó luego la voz de la telefonista. «Quiero poner una conferencia», dijo. «¿Con qué número quiere hablar?» Su madre entró en la cocina. «Voy a hacer un poco de té», dijo. «Ah, tengo ganas de que termine todo esto. Gente todos los días y gente todas las noches». Michael volvió a colgar el aparato. La noche siguiente, al final de la semana de luto, fueron a cenar a un restaurante. Mientras comía el filete, se sintió incapaz de tragar. Se excusó y salió del comedor. Dio $3 a la cajera y tomó el cambio en monedas pequeñas. Luego se dirigió a la cabina telefónica, se sentó en la pequeña banqueta y apoyó la cabeza contra el cristal, pero no llegó a hacer la llamada. Al día siguiente, cuando su madre le pidió que se quedara en casa en vez de volver a Las Arenas, se sintió aliviado. «Será una gran ayuda para tu padre tenerte cerca», dijo. Llamó a la agencia de colocación y le dijeron que le enviarían un cheque. Le debían $426.19. Su padre reanudó su trabajo. Michael le veía muy poco. Daba largos paseos y empezó a frecuentar pequeños teatros donde proyectaban películas viejas. Cuando llegó el momento, se inscribió en la universidad. En su tercer día de estudiante fue a su buzón y encontró una carta de Ellen. Era una carta breve, amistosa, pero un poco ceremoniosa. No le preguntaba por qué no se había puesto en contacto con ella. Decía simplemente que estaba viviendo en un lugar llamado Whitman Hall, por si quería escribirle, y que lamentaba mucho lo de su abuelo. Se guardó la carta en el bolsillo. 2 noches después acudió a una reunión del club estudiantil para considerar su posible ingreso. Se bebió 4 copas y decidió que no quería ingresar porque sería vivir en casa, y de todas maneras los miembros del club no le parecían particularmente interesantes. Salió y estuvo andando hasta llegar a un pequeño bar en el que entró y pidió un vaso de whisky. Tomó 2 más, recordando la botella del Zaide en el barril de habichuelas. Luego caminó hasta que se encontró en los terrenos de la universidad. Rodeó la biblioteca Butler y se sentó en un banco de piedra junto a una cantarina fuente. Todos los edificios estaban a oscuras, excepto la biblioteca, situada a su espalda, y el edificio de la prensa. Debajo de él, la estatua de John Jay emergía como un golem, un cuerpo sin vida. Sacó la carta del bolsillo y la rompió cuidadosamente en 2 pedazos, luego en 4 y luego en pequeños trocitos que cayeron a sus pies sobre el cemento. Alguien estaba sollozando, no tardó en darse cuenta de que era él. 2 muchachas bajaron por las escaleras de la biblioteca, se detuvieron y se le quedaron mirando. «¿Estará enfermo?», preguntó una de ellas. «Voy a llamar a un guardia». La otra se acercó a él. «Evelyn», dijo la primera, «ten cuidado». «Qué embarazoso resulta esto», pensó él. La muchacha acercó su rostro al de él. Llevaba gafas, tenía los dientes salientes y la cara llena de pecas. Su suéter era azul y de pelusa. Olfateó y luego hizo una mueca. «Está borracho como una cuba», dijo. «La ha cogido llorona». Sus tacones se alejaron repiqueteando airosamente en la oscuridad. Sabía que ella tenía razón. No había lágrimas en sus mejillas. No lloraba porque su Zaide estuviese bajo tierra, ni porque tuviera miedo de amar a Ellen. Hipaba y sollozaba porque quería que el viento llevara los trocitos de la carta hacia Amsterdam Avenue, y en vez de ello los estaba impulsando hacia Brooklyn. Luego el viento cambió y los fragmentos revolotearon velozmente en la dirección adecuada, pero él siguió sollozando. Le venía bien.